Hello everyone, welcome to this channel's first video. This is also the first video of a series in which we'll cover all of the main tenses that we see in the English language. Si se asustan un poco porque escucharon esa introducción en inglés, no se preocupen, las explicaciones estarán en ambos idiomas. Este video en el que se encuentran en este momento es la versión en español, igual lo va a decir el título que va a aparecer en la caja de abajo. Esta es la versión en español. Si ustedes quieren practicar y verlo en inglés, va a haber una segunda versión donde el título será versión en inglés. Por ahora, vamos a centrarnos en nuestro tema del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el presente simple. ¿Por qué empezamos siempre con este tiempo verbal? Pues la razón es que desde aquí vemos las bases de lo que será todo lo que vamos a aplicar en el idioma inglés, es decir, el verbo to be, algo que todos hemos escuchado, quizá ya lo has manejado, quizá no. Probablemente tengas una idea de cómo se usa, pero igual es importante repasarlo y en el presente simple empezamos a ver cómo funciona. El presente simple tiene una serie de características que no únicamente vemos en este tiempo verbal, sino a lo largo de todos los tiempos verbales funciona en inglés y en español. Es que para poder llamarlo un tiempo verbal estamos hablando de oraciones, es decir, momentos en los que tenemos un sujeto y un predicado. Este sujeto puede ser un nombre propio, un pronombre o incluso un tipo de objeto abstracto, siempre y cuando este sea el que realice la acción, porque sin acción no tenemos predicado. ¿Cuáles son estas acciones? Son todos los verbos que podemos conjugar con alguno de los sujetos que mencionamos anteriormente. Aquí en la pantalla aparecerán todos los pronombres que tenemos en inglés, ya que a partir de ahí es más fácil empezar a usar los verbos y conjugarlos para crear oraciones. Y la buena noticia es que únicamente necesitamos uno de esos pronombres junto a un verbo para tener una oración completa. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Sujeto y predicado. Eso se cumple al usar uno de estos pronombres con cualquier verbo. Tomemos por ejemplo este de aquí. Este verbo se vería conjugado de esta manera con cada pronombre. I walk, you walk, we walk, they walk, you walk. Recordemos que tenemos you dos veces. You que se refiere a tú, you que se refiere a ustedes. Pero en realidad no importa mucho, incluso muchas personas llegan a omitirlo en la tabla de pronombres, porque en realidad no va a cambiar en cómo lo usemos, únicamente el contexto nos indicará de qué manera lo estamos usando. ¿Ok? Entonces, en base a lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo lo podríamos conjugar con los últimos tres? He, she, it. ¿Sería he walk, she walk, it walk? Pues nada en el inglés es tan sencillo, ni en la vida. Así que el presente simple aquí deja de ser tan simple y se vuelve un poco más complejo. Esto se debe a que el verbo se vería de esta manera. He walks, she walks, it walks. Debemos que agregarle la S. Esta es la primera regla con la que nos toparemos en el presente simple, que empieza a ser un poco más distinta de lo que habíamos visto a primera instancia. Como ya vimos, esta es la regla general con la que vamos a conjugar con tercera persona del singular, he, she, it, al agregarle la letra S a la forma base de un verbo, así como lo hicimos con walk. Walk es la forma base del verbo. Al agregarle la letra S se convierte en walks. He walks, she walks, it walks. Pero no todos los verbos son así. Hay algunos que terminan en E y enseguida de la E ahora sí agregamos la S. Un verbo como love se convierte en loves. Hay otros que terminan en la letra Y. Aquí tenemos dos excepciones, o más bien una excepción a la regla que tenemos. La regla general es que si termina en consonante más Y, en ese caso eliminamos esa Y y la reemplazamos por IES. Entonces un verbo como try se convertiría en tries. Pero si antes de la Y tenemos una vocal, no una consonante, en un verbo como play, en ese caso simplemente agregamos la S y seguimos la regla general. Play, plays. Hay otros verbos que terminan en O. Ahí agregamos ES. Un verbo como go se convierte en goes. Algo similar ocurre con las sibilantes, pero ¿qué son las sibilantes? Son todos los sonidos similares al que produce la letra S, ese sonido de S. Tenemos la S, doble S, SH, CH, X y Z. Todos los verbos que terminan de esa manera, entonces los consideramos sibilantes y se les agrega ES. La peculiaridad de esos verbos es que un verbo como walk, que se convierte en walks, no tiene un sonido vocálico, pero un verbo como watch, que termina en CH, es decir, una sibilante, al agregarle ES no se convierte en watches, se convierte en un sonido vocálico, watches. En este caso, vemos que hay una diferencia grande en cuanto a nuestra pronunciación, así que hay que tener en cuenta cuando hablamos de sibilantes. Hablemos del verbo to be.
En presente, este verbo, su forma base simplemente es be, pero no estamos acostumbrados a verlo así, sino que tenemos tres partículas principales con las que vamos a conjugar: am, are, is, y se conjuga con cada uno de los pronombres que ya vimos de distinta manera. Cuando tenemos un sujeto en una oración, ya sea un nombre propio o uno de estos pronombres, podemos usar cualquiera de estas tres, y se refiere a cero estar. También se puede mezclar con cosas un poco más abstractas, como la edad. Nosotros en español decimos yo tengo tantos años de edad, mientras que en inglés es algo que uno es. I am 20 years old, solo para dar un ejemplo. El enunciado que vimos anteriormente es un ejemplo de una oración positiva, pero las partículas de verbo to be también nos permiten hacer oraciones negativas. Detengamos un momento para ver qué usar en cada caso. Si tenemos uno de estos pronombres, no hay pierde. I am, you are, we are, they are, you, sabemos que se repite, you are, he is, she is, it is. Si nos dieran en cambio un nombre, podemos pensar en el nombre de Denise. ¿Dónde lo ubicarían? Al tratarse de ella, estamos hablando de tercera persona del singular. She is, simplemente lo sustituimos por el nombre Denise. Denise is. Pero regresémonos un poco a eso de las oraciones negativas. Simplemente tenemos que partir de la partícula del verbo to be y agregarle un not. Si teníamos el caso de I am 20 years old, que era la afirmación, la negación se vería I am not 20 years old, o en su defecto la contracción I'm. El inglés tiende a ser muy eficiente, así que este tipo de contracciones son muy comunes. Lo que no podemos hacer es meter ese not dentro de am, pero con el resto de las partículas sí podemos hacerlo. Así que si cambiamos ahora you are 20 years old y lo hacemos negativo, sería you aren't. Ese are not se puede contraer, se puede hacer más eficiente y así nos ahorramos las dos palabras, se convierte en una sola. Solo hay que tener en mente siempre poner nuestra apóstrofe antes de la T. You aren't 20 years old, we aren't 20 years old, they aren't 20 years old. Y cuando llegamos a is, simplemente le agregamos el not, hacemos otra contracción, isn't. He isn't 20 years old, she isn't 20 years old, and it isn't 20 years old. No solo podemos hacer oraciones negativas, también podemos hacer preguntas a partir del verbo to be. Lo único que tenemos que hacer es intercambiar el lugar en el que comúnmente estaríamos haciendo la oración. Ese I am cambiaría por am I y el complemento de la oración. Lo mismo con los pronombres y verbos que siguen. Are we, are they, are you, is he, is she, is it, y el resto de la oración. Hay que tener en cuenta siempre ese intercambio de lugar. Y ya que estamos hablando de preguntas, tenemos que ser capaces de generar respuestas cortas, tanto positivas como negativas. ¿Cuáles son estas respuestas cortas? Aquellas que sintetizan la idea de lo que nosotros queremos responder, más allá de un simple sí o no. Es una respuesta que es corta, pero es completa. No estamos dando toda la historia de lo que nos están preguntando, pero damos la suficiente información para dar una respuesta eficiente. Esto se vería algo como yes I am, no I'm not. Entonces, este principio se sostiene no solo con verbo to be, también con verbos auxiliares, con todo tipo de verbos que veremos más adelante, pueden ser los modales. Pero en este caso centrémonos en el verbo to be. Algo como I am en afirmación, en pregunta sería am I, su respuesta sería yes I am, su negativo no I'm not. Are you, resto de la pregunta, yes you are, no you aren't. Lo mismo con los otros que usan are. Y por último, los que usan is, una pregunta como is he, is she, is it. Supongamos que era la misma oración de ahorita. Is he 20 years old? Yes he is, no he isn't. Yes she is, no she isn't. Yes it is, no it isn't. Omití algunos de are porque es la misma estructura. Y básicamente tenemos que atenernos a eso. Si nuestra pregunta empieza con una partícula de verbo to be, ese va a ser el final de nuestra respuesta corta. Ya para cerrar, tenemos que hablar de los verbos auxiliares. ¿Recuerdan la regla que vimos sobre los verbos que terminan en o, como go convirtiéndose en goes? Lo mismo sucede en la tercera persona del singular, con nuestro auxiliar do. Ese es un verbo muy importante, ya que lo vamos a usar para hablar de oraciones negativas. Esto va a suceder de la misma manera que sucedía con nuestras partículas de verbo to be. Así que tenemos do, que en realidad en su forma base simplemente significa hacer, pero al conjugarlo y usando la palabra not, do not y su abreviación don't, nos permite hacer oraciones negativas cuando no estamos hablando de cero estar, cuando estamos hablando de acciones que podemos llamar comunes. Un
Un ejemplo sería I don't listen to music. Yo no escucho música. Así que esa es la manera en que usamos el auxiliar cuando estamos lidiando con los primeros pronombres. Los últimos tres es cuando hacemos ese cambio. Do, le agregamos es por terminar en no y se convierte en does. Su negativo, doesn't. Así que nos quedaría he doesn't listen to music. Otro auxiliar que tenemos es has, pero lo juntamos con got. Esta sería la manera informal para hablar de algo que nosotros tenemos. Un ejemplo es I have got short dark hair. Yo tengo cabello corto y oscuro. Si estamos hablando en tercera persona, ese have es irregular. No le agregamos una S a haves, y se pronunciaría haves, sino que eliminamos por completo VE y en su lugar ponemos la S directamente, has. Ahora sí agregamos el got, he has got dark short hair. Sería lo mismo, él tiene cabello corto y oscuro. Ese es otro de los auxiliares que tenemos. Hay mucho más que podemos hablar del presente simple. Podemos hablar de su uso, por ejemplo, que lo usamos para hablar de rutinas, de verdades que no van a cambiar. Lo podemos usar también para describir acciones repetidas, cosas que suceden en el presente, pero que no necesariamente están sucediendo al momento del habla. Eso es trabajo del presente continuo, y ese va a ser nuestro siguiente video. Por ahora le vamos a dejar hasta aquí y nos vemos a la próxima. See you guys, take care.